Bueno, esta es la segunda parte de la parte de bioquímica, que no es toda, que yo voy a dar. Es un poco más corta que la anterior, así que hoy vais a acabar pronto. En este tema voy a contaros el metabolismo de los hidratos de carbono, las curvas de glucemia que se le realizan a las pacientes en el punto de extracción. Por otro lado, el metabolismo lipídico y las hiperlipemias y cuándo se determina el ácido úrico. Bueno, los carbohidratos son azúcares, también se llaman o sacáridos, que provienen de la hidrólisis de los polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Se clasifican en función del número de azúcares sencillos que compongan los carbohidratos. Los monosacáridos son aquellos que solo están formados por un grupo cetona y bueno, los que más destacan son la glucosa y la galactosa. Los disacáridos son aquellos que están formados por dos unidades y por un enlace glucosídico. Destacan la sacarosa y la fructosa. Los oligosacáridos son aquellos carbohidratos que están formados con unidades entre 3 y 10 monosacáridos. Y ya los polisacáridos, que son aquellos que están formados por más de 10 unidades. Un ejemplo, el almidón. Los niveles de glucosa en sangre, que en el laboratorio se denomina como glucemia, se mantiene dentro de unos límites muy estrechos gracias a la acción de dos hormonas, como todos sabemos, la insulina y el glucagón, ambas con acciones contrarias sobre la glucosa. Estas hormonas van a influir, además del metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de lípidos y en el metabolismo de aminoácidos, siempre para aumentar o disminuir los niveles de energía que el organismo va a necesitar en sangre. La insulina, los efectos que tiene en el metabolismo son los que os he englobado en el cuadro de ahí. En el metabolismo de los carbohidratos pues va a producir la glucólisis, o sea, una síntesis de glucosa en el hígado, una síntesis de glucógeno con la glucosa recogida del torrente sanguíneo para su almacenamiento y va a activar la vía de las pentosas. En tejido muscular va a aumentar la glucogenogénesis, o sea, síntesis de glucógeno en músculo para almacenar la glucosa que está llegando al torrente sanguíneo después de comer, y aumenta mucho la captación de glucosa en el tejido muscular. Y en el tejido adiposo estimula la glucólisis. En el metabolismo de los lípidos, la insulina va a tener el mismo efecto, almacenamiento de energía. Lipogénesis en el hígado, almacenamiento de energía en forma de lípidos, y la resterificación de lípidos. En el tejido muscular se va a estimular la beta-oxidación, y en el tejido adiposo, igual que en el tejido hepático, resterificación de lípidos y síntesis de lípidos en los casos de estrés. Y sobre el metabolismo de los aminoácidos, la insulina provoca una degradación de aminoácidos, una síntesis de proteínas, siempre para aumentar las reservas y recoger la glucosa que está en exceso, y también estimula el ciclo de la urea. En tejido muscular aumenta la incorporación de aminoácidos al músculo para síntesis de proteínas y así aumentar los niveles de reserva. Por otro lado, el glucagón tiene el efecto totalmente contrario. Esta hormona va a entrar en acción cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos, por lo tanto el efecto es aumentar los niveles de glucosa en sangre. En el hígado estimula la gluconeogénesis para liberar glucosa que está baja en sangre, y la glucogenólisis para deshacer el glucógeno y liberar las moléculas de glucosa al torrente sanguíneo. Y igual en el tejido muscular se va a estimular la glucólisis para liberar glucosa. En el metabolismo de los lípidos, en el hígado, se estimula la beta-oxidación y la cetogénesis. En el tejido muscular, la beta-oxidación, y en el tejido adiposo, la lipólisis para liberar ácidos grasos desde las reservas y la beta-oxidación. En el metabolismo de los aminoácidos, el glucagón favorece la transaminación y la liberación de aminoácidos desde el músculo. La alteración por excelencia del metabolismo glucídico es la diabetes. Se considera hiperglucemia niveles por encima de 120 miligramos en ayunas. Hay valores intermedios entre 110 y 120, pero bueno, más o menos, ¿no? Entre esos dos ya algo, o sea, la insulina no está haciendo su efecto.
y se considera hipoglucemia entre 45 y 50. La diabetes mellitus es la causa más frecuente y grave de hiperglucemia. Es una metabolopatía crónica que aparece como consecuencia ya sea por deficiencia absoluta o por deficiencia relativa de la insulina. La entrada de glucosa a las células se ve disminuida y por lo tanto se eleva en sangre. No es tanto que la glucosa esté alta en sangre, sino las complicaciones a largo plazo que va a llevar este fenómeno. Elevan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que sufren diabetes. Existen distintos tipos de diabetes en función del estado de la insulina y también dependiendo de si es secundaria a otra enfermedad o del estado de los pacientes. La diabetes tipo 1 es la clásica, hay un déficit total de insulina, las células del páncreas no funcionan y nada, el paciente, por mucho que esté en estado postprandial, no libera hormona y no recoge la glucosa de la sangre. La diabetes tipo 2 puede darse por resistencia a la insulina de las células periféricas. Tenemos insulina, pero no va a funcionar, o más bien los receptores de nuestro organismo no van a reconocer la insulina y no van a recoger la glucosa del torrente sanguíneo, o también por un defecto secretor y a la vez una resistencia desde el páncreas. Estos enfermos son los que no requieren un tratamiento con insulina y se tratan con antidiabéticos orales. Por otro lado, está la diabetes secundaria a otras enfermedades. El paciente no tiene diabetes, pero sufre una enfermedad pancreática o un tumor de manera endocrina y como consecuencia pues desarrolla diabetes. Y bueno, otro tipo de diabetes es la gestacional. Es muy normal que las embarazadas, por aumento de demanda del feto de insulina, la paciente no produce una insulina suficiente como para que puedan utilizarlo los dos, ¿no? Tanto el feto como la madre. Entonces desarrollan lo que se llama diabetes gestacional. Una vez dan a luz, la paciente vuelve a su estado de normalidad. Y bueno, los síntomas de diabetes, la aparición de estos síntomas tienen que hacer sospechar de que un paciente pueda sufrir una hiperglucemia constante. Son polifagia, polifagia, polidipsia y poliuria, por aumento de la osmolaridad sanguínea debido a las altas concentraciones de glucosa, una disminución de peso, ya que no se va a almacenar glucosa y por lo tanto no se acumulan reservas, hiperglucemia, claro, y en ocasiones, cuando ya las concentraciones son muy elevadas, una pérdida de glucosa por orina. ¿Cómo se diagnostica una diabetes? Pues siempre con las determinaciones de laboratorio. Aquí, por mucha clínica y mucha prueba radiológica que se haga en el hospital, si no tenemos los datos de laboratorio no se puede diagnosticar. Y en función de los niveles de la glucemia hay que utilizar distintas pruebas. La primera que se hace es la glucemia basal y también a veces se necesita de pruebas de provocación o sobrecarga en las cuales al paciente se le hace ingerir una cantidad de glucosa conocida en el tiempo y se va analizando después de que el paciente haya ingerido esta cantidad de glucosa cómo la glucemia va cambiando en distintos tiempos. Hay dos tipos de pruebas, una es la curva de glucemia y otra es el test de Sullivan, que es el que se realiza a embarazadas, que es un poco más light porque las embarazadas suelen marearse bastante cuando se les hace tomar la glucosa en ayunas. Y bueno, ¿cuándo se considera diabetes? Pues si el nivel de glucemia está por encima de 200 miligramos de cilitro, acompañado de los síntomas típicos de la enfermedad. Si un paciente presenta estos niveles de glucemia, se diagnostica directamente como diabético. En ayunas, siempre en ayunas. La glucemia basal siempre va a ser en ayunas. Luego, la glucemia siempre se va a medir en ayunas. En las curvas se mide después de que ingieran glucosa, pero nunca sirve un valor después de comer. Igual que la determinación de lípidos, también los resultados van a estar falseados. ¿Cuándo más se considera diabetes? Cuando la glucemia en ayunas, lo dices porque no está puesto en la primera y en la segunda sí, ¿no? Pero sería en todos. Claro, sería en todos. La glucemia en ayunas, cuando es por encima de 140, habría que repetirle la determinación y cuando se repite, se confirma que la glucemia está por encima de 140,
aunque no llegue a 200, este paciente también se va a considerar diabético. Y cuando la glucemia está entre 110 y 140, que no llega a aumentar por encima de los 140, es cuando hay que realizar dos curvas de glucemia. Si estas curvas dan positiva, entonces el paciente se considera diabético. Si dan negativo, aunque tenga la glucosa basal un poco aumentada, no va a ser diabético. La glucemia basal consiste en determinar la glucemia tras ayuno de 10-16 horas. Valores por debajo de 110 son los normales y lo que he dicho antes, entre 110 y 140 son dudosos y deben ser confirmados ya sea por una repetición de la glucemia basal o por la realización de curvas, y por encima de 140 es cuando ya son considerados como diabéticos. La curva de glucosa se utiliza para comprobar si el diagnóstico de diabetes, cuando es dudoso, es así. Y bueno, lo que he dicho antes consiste en la medición de glucemia en ayuno y luego en intervalos de tiempo tras administrar una cantidad conocida de glucosa. Muy importante, los días previos a la realización de las curvas, que el paciente haga una dieta sin restricción de hidratos de carbono, porque se le dice, te vamos a medir la glucosa en sangre y ya el paciente deja de comer lo que suele comer de normal y pues no vale lo que salga. Tiene que hacer una dieta normal con los hidratos de carbono que normalmente incorpore a su dieta. Y esto no debe ser menor, o sea, los hidratos que ingiera no deben ser menores a 150 gramos al día. La prueba se realiza por las mañanas, en el punto de extracción del hospital se llena de gente que se va a someter a la curva de glucosa, ya sean pacientes sospecha de diabetes mellitus o embarazadas, lleno siempre. Y bueno, pues se le saca la muestra para hacerle la glucemia basal y una vez ya se sacaba el primer tubo, se le da la glucosa con 75 gramos disuelto en un saborizante. Está asqueroso, las pacientes suelen vomitar y siempre que haya vómitos o incluso náuseas, la enfermera tiene que anotarlo porque si vomita, el valor que salga luego de glucosa no va a valer. Así que es muy importante que se controle. En adultos se dan los 75 gramos. En niños la dosis se calcula en función del peso, dando 1,5 gramos por kilo. Y bueno, aquí en el protocolo que encontré pone que se extrae sangre cada 30 minutos durante 2 horas, pero nosotros hacemos 2 extracciones, una a la hora y otra a las 2 horas, creo. O una a los 30 minutos y 2 a las 2 horas, luego lo tengo ahí apuntado. Y bueno, pues se van anotando los resultados en el tiempo. Esta es las curvas que presentarían un paciente normal y un paciente diabético. El paciente sano nunca va a superar los 200 miligramos de decilitro, aunque sea de manera, después de darle la glucosa, la insulina enseguida empieza a hacer efecto y incluso la medición siguiente a la ingesta de glucosa va a tener un valor menor a 200. El paciente diabético va a tener una glucemia aumentada, incluso 2 horas después de que se le haya administrado la glucosa, que se supone que la poca insulina que tenga, si en el caso de que fuese una intolerancia, va a hacerle un poco de efecto y disminuiría los niveles. Los pacientes diabéticos no tienen nada de insulina y por mucho tiempo que pase siempre va a haber un nivel superior a 200. También es necesario que al menos otro valor en la curva, porque a veces porque vomitan o lo que sea, el valor disminuye, es necesario un valor anterior a 200 y que el valor final también sea mayor a 200. Y paciente con tolerancia anormal a la glucosa, que no sería diabético como tal, sería diabético tipo 2, es aquel que la glucemia basal va a estar por encima de 140 sin sobrepasar los 200 y que en la curva de la glucemia el punto final es mayor o igual a 140, pero inferior a 200 y que además en algún punto intermedio la glucemia va a ser superior a 200. Es decir, en el caso anterior del diabético al final era mayor a 200, pero en este caso la insulina va a hacer un poco de efecto y va a disminuir la glucosa aunque sin llegar a los valores basales, por lo que van a estar por encima de 140. El test de O'Sullivan, que es el que se le realiza a las embarazadas, se realiza de manera
sistemática como screening en todas las embarazadas a las 23 semanas de gestación. Y consiste, es muy parecido a la curva, consiste en que la paciente llega, se le saca un tubo de suero para ver la glucemia basal y se le da 50 gramos de glucosa disuelto en saborizante y a la hora se le determina la glucosa, no se hace curva, solo se hace una determinación después de la ingesta de glucosa. Igual hay que notar si hay vómitos y si hay náuseas. Si la glucemia tras una hora supera los 140 miligramos, se diagnostica como diabetes gestacional y enseguida se pone con tratamiento. Se le pone una dieta adecuada, etc. En el caso de que el valor sea dudoso, que esté entre 110 y 140, se hace una curva de glucosa, pero la curva de glucosa no se hace como screening, sino para confirmar un resultado dudoso del test de Sullivan. Y bueno, otra prueba que se relaciona con, o sea, que se utiliza para ver cómo van los pacientes diabéticos es la determinación de proteínas glicosiladas, sobre todo la hemoglobina glicosilada. Estas proteínas están en el torrente sanguíneo y suelen estar en contacto con la glucosa que gastan en concentraciones elevadas en el caso de que haya una diabetes. Durante el tiempo que están en contacto, las proteínas se glucosilan. La unión que se da entre proteína y glucosa es una unión permanente, es decir, covalente, y estas moléculas permanecen en el torrente sanguíneo en el tiempo. La glucosilación, entonces, va a depender de la concentración de glucosa que tenga el paciente. Un paciente que en el tiempo tiene una concentración de glucosa muy elevada va a tener una proteína glucosilada muy elevada. Y también depende de la vida media de la proteína. Si la proteína tiene una vida media corta, por mucho que se glucosile, nunca la vamos a pillar en el torrente sanguíneo. Entonces esa proteína no va a servir como medidor. Y bueno, se utiliza como indicador retrospectivo del control de la diabetes. Las proteínas glicosiladas que se suelen medir en los laboratorios son la glucohemoglobina, es decir, la hemoglobina glicosilada, o la fructosamina. En nuestro laboratorio se mide la glucohemoglobina. Y bueno, la hemoglobina glicosilada, ¿qué es en sí? Pues es la fracción de hemoglobina A que se denomina, o sea, es la fracción A1C y se une de manera irreversible a la glucosa. En condiciones fisiológicas siempre tenemos una cantidad pequeña de hemoglobina glicosilada que oscila entre 6 y 8% de la hemoglobina total, y cuando este porcentaje aumenta, entonces decimos que un paciente ha tenido un mal control de la diabetes. La vida media de la hemoglobina glicosilada es aproximadamente de 2 meses, entonces un paciente al que haya que someter a un control de tratamiento con insulina se le debería hacer la determinación de la hemoglobina glicosilada cada 2 meses. Y por tanto, pues la cuantificación de esta proteína nos va a indicar el grado de control del tratamiento durante el periodo anterior, los 2 meses anteriores. Una elevación de la glucohemoglobina va a coincidir con una glucemia en el tiempo elevada, los meses anteriores. Esta medición es muy específica, pero es poco sensible, por eso la hemoglobina glicosilada nunca se va a usar para diagnosticar diabetes, sino para controlarla. ¿Cómo se realiza la determinación de hemoglobina glicosilada? La hemoglobina está dentro del eritrocito, entonces para ello lo que hay que hacer es hemolizar los eritrocitos, liberar la proteína y ya entonces, una vez la proteína se libere, determinar la concentración. Para ello, la sangre se recoge en tubos de hemograma, que son de tapón morado, llevan hepta como anticoagulante, se centrifuga y luego el sedimento, que es lo que queda encima después de centrifugar, debajo, es donde van a quedar los hematíes que por peso van a quedar debajo y estos se van a ir sometiendo a un lavado con solución salina y se va a ir centrifugando todo el rato para ir eliminando todo lo que no sea hematíes de la muestra y quedarnos solo con las células, con los glóbulos rojos. Una vez se consigue, después del lavado, que solo tengamos los glóbulos rojos, se lisan los eritrocitos, ya bien sea añadiendo agua destilada o cloroformo, y se vuelve a centrifugar para que la lisis se produzca bien. Lo que quede en este caso en el sobrenadante es lo que vamos a utilizar para luego medir
la hemoglobina glicosilada. Y luego métodos para determinar la concentración de hemoglobina glicosilada, son muchos. Antes teníamos HPLC y ya este último año cambiamos a métodos inmunológicos con lectura por turbidimetría. También se utiliza la electroforesis. Otra proteína que se utiliza para pacientes que presentan alteraciones en los niveles de glucosa y de insulina es el péptido C. El péptido C es el resto de la cadena polipeptídica que se escinde de la proinsulina al convertirse en insulina. La aparición del péptido C en sangre indica que las células secretoras de insulina son funcionales. Entonces el problema en un paciente que presente niveles de glucosa altos en sangre y tenga un péptido C presente en sangre, no es que el problema esté en las células del páncreas, sino en la insulina secretada o en los receptores del resto de tejidos que no van a reconocer la insulina. ¿Para qué se utiliza la medición de este péptido? Pues se utiliza para diferenciar si una hiperinsulinemia que presente un paciente es de origen exógeno por el tratamiento o sea por origen endógeno por un tumor. También se utiliza como alternativa de análisis de la insulina para valorar el funcionamiento de las células beta, lo que he dicho antes. Si encontramos péptido C en plasma, las células beta están funcionando bien porque están secretando insulina y entonces el problema estará en la insulina secretada y en las células receptoras de insulina. También se utiliza en pacientes diabéticos que desarrollan anticuerpos antiinsulina. Entonces, cuando queremos ver la concentración de insulina que este paciente tiene en sangre, anticuerpos propios que el paciente produce contra la insulina, hace que el ensayo dé resultados más bajos de los que deberían dar, debido a que los anticuerpos del ensayo no pueden unirse a la insulina porque ya están unidos a los que el paciente tiene o produce contra la insulina. Y el método de determinación del péptido C es el inmunoanálisis, con anticuerpos. Otras determinaciones que se realizan en pacientes con alteraciones del metabolismo de la glucosa, pues es la insulinemia. Consiste en la determinación de insulina. No suele hacerse, puesto que aunque haya insulina no se asegura que ésta sea funcional. Y es útil en las hipoglucemias cuando tenemos una insulina alta y una glucosa es baja. Esto va a indicar que el paciente tiene un tumor productor de insulina, un diagnóstico totalmente diferente a las diabetes. Y el método de determinación también es inmunoanálisis. Y bueno, para completar el diagnóstico de diabetes se les suele pedir a los pacientes la determinación de los cuerpos cetónicos. La deficiencia de glucosa en las células va a activar el catabolismo de los ácidos grasos y por lo tanto se va a generar mucha cantidad de acetil-CoA. El acetil-CoA va a dar lugar a la producción de cuerpos cetónicos por cetogénesis y se van a acumular en sangre el acetoacético, acetona y el beta-hidroxibutirato, que van a aparecer tanto en sangre, que se denomina cetonemia, y se van a eliminar por orina, que se denomina cetonuria. Es muy común en pacientes que van a la urgencia con síntomas inespecíficos, se le pide una orina y da una cetonuria, puede hacer pensar que este paciente viene con una glucemia elevada. ¿En qué muestras se realiza la determinación de los cuerpos cetónicos? Pues vale tanto la muestra de suero como la de plasma y también, sobre todo, se realiza en orina más que en sangre. Precauciones a la hora de determinar cuerpos cetónicos, de cuantificar más bien, en orina. Las orinas coloreadas o las muestras hemolizadas en suero van a dar falsos negativos, porque van a interaccionar en la técnica y no van a dar resultados fiables. Cuando existe una contaminación bacteriana de orina o una infección de orina, las bacterias van a consumir los cuerpos cetónicos y van a dar falsos negativos, por lo que no es fiable el resultado. Y bueno, tener en cuenta que la acetona es volátil y por lo tanto, si la muestra no viene directamente al laboratorio, debería refrigerarse para que el resultado fuera real y no estuviese falseado por defecto. La glucosa en orina no suele pedirse para diagnosticar la diabetes,
pero lo que digo, a veces pacientes que vienen a la urgencia con síntomas inespecíficos le piden lo primero una tira de orina antes que pincharle lo que sea. Como es la prueba más rápida, se le hace una tira y aparecen un montón de cruces en la tira. Tiene un montón de glucosa en orina. Entonces eso ya hace pensar al médico que el paciente puede venir con una glucosa muy alta en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué se da un aumento de glucosa en la orina? Pues porque la glucosa se filtra, aunque se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en los túbulos renales, volviendo a la sangre, cuando la glucemia es superior a 160 miligramos, supera la capacidad de los túbulos para reabsorber, entonces ya empieza a filtrarse y aparece en la orina. Lo que he dicho tiene escaso valor diagnóstico porque es poco específica, ya que también aparece en otras patologías cardíacas y renales. En el caso de que haya una patología del túbulo renal, no se va a poder reabsorber la glucosa y va a aparecer en orina. Eso ya lo explicará Irene el próximo día, pero una aparición de cruces de glucosa en orina, pues ya hace pensar que el paciente viene con una glucosa súper alta. Y bueno, ya pasamos al creo que penúltimo punto del segundo tema, que es el metabolismo lipídico. Igual voy a dar unas pinceladas sobre el metabolismo y ya luego me voy a centrar en las patologías. En realidad, analíticamente no tiene ninguna complicación porque no la tiene, pero para situaros un poco. Los lípidos son moléculas anfipáticas que contienen dos grupos polares, uno hidrófilo y otro hidrófobo, situado en la cola. Tienen tres funciones diferentes. Según el tipo de lípido que sea, actúan como reserva, sobre todo a largo plazo, producen 9 kilocalorías por gramo. Tienen una función estructural, siendo componente esencial de todas las membranas celulares del organismo, y una función reguladora, formando parte de hormonas y de vitaminas liposolubles. ¿Cómo se clasifican los lípidos? En función a su estructura química, se van a clasificar en complejos o sencillos, ya contengan ácidos grasos o no en su molécula, y por lo tanto serán saponificables o insaponificables. Dentro de los lípidos complejos, destacar los acilglicéridos, dentro de los cuales están los triglicéridos, los fosfacilglicéridos, dentro de los que destacan lecitina, cefalinas y cardiolipinas. Estos tres lípidos van a formar parte de membranas celulares. Y por último, dentro de los lípidos complejos, los esfingolípidos, dentro de los cuales destacan ceramidas y esfingomielinas, y cuyas forman parte del tejido nervioso. Enfermedades del tejido nervioso van a afectarse las concentraciones de estos lípidos. Por otro lado, los lípidos sencillos, en los que se encuentran las vitaminas liposolubles, la A, la E y la K, y los carotenos. Por otro lado, los lípidos derivados de los esteroides, el colesterol, las hormonas sexuales y la vitamina D. Y por último, las prostaglandinas, que son derivados del ácido araquirónico y tienen función reguladora y función hormonal. Ahora voy a centrarme en los lípidos, en los grupos lipídicos dentro de los que se encuentran los lípidos que se piden en el perfil lipídico común de una analítica normal. Dentro de los acilglicéridos, dentro de los que destacan los triglicéridos, decir que son ésteres de ácidos grasos y glicerol, que según el número de grupos OH que contengan esterificados por la glicerina, van a denominarse monoglicéridos si solo tiene uno esterificado, diglicéridos si tiene dos y triglicéridos si tiene tres, y que dentro de los triglicéridos encontramos simples o mixtos según el tipo de éster que esté en el grupo OH esterificando. Pueden provenir tanto de la dieta por ingesta o pueden ser sintetizados por el hígado, de los dos sitios. Por otro lado, dentro de los lípidos del grupo de los esteroides, este grupo presenta en su molécula de manera común el hidrocarburo cíclico llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Es la característica estructural común. El principal grupo dentro de este grupo es el colesterol, el cual contiene en el grupo OH, del carbono 3, acepta ácidos grasos de cadena larga formando ésteres de colesterol.
El colesterol también puede provenir de la dieta y también puede ser sintetizado tanto por hígado como por intestino. Bueno, aquí os pongo un esquema muy general de cómo los lípidos son, desde que llegan al estómago, se digieren por las enzimas secretadas por la vesícula biliar en el intestino, además se degradan en ácidos más simples por la acción de la lipasa, y es en el intestino donde se van a formar los kilomicrones, que es la unidad en la cual son absorbidos los lípidos al torrente sanguíneo. El kilomicrón va a sufrir una serie de modificaciones en el torrente sanguíneo hasta llegar a hígado y va a ir formando las proteínas de distinta densidad que todos conocemos, el VDL, el LDL, el ILDL, el HDL y el LDL, perdón. Y bueno, para volver a pasar, para almacenarse en el tejido adiposo, va a sufrir una serie de reacciones para volver a esterificarse y ser almacenados. Importante también las apoproteínas que se utilizan que sirven como receptor en la captación de los distintos tejidos que intervienen en el metabolismo, en el hígado, en los tejidos periféricos y en los adipocitos. Aquí os pongo una clasificación de las lipoproteínas circulantes en sangre, que son las que vamos a determinar en el laboratorio. La primera, que es la que se forma en el intestino y la que va a ser absorbida, es el kilomicrón. Esta va a ir sufriendo una serie de modificaciones por acción de los receptores, por acción de las apoproteínas, la E, la B100, la B2, y se va a transformar en VLDL, que es proteína de muy baja densidad con alto contenido en triglicéridos. Esta va a seguir metabolizándose y se va a transformar en IDL. Esta no se suele determinar en el laboratorio porque no suele tener un significado clínico. Esta vuelve a sufrir una serie de cambios y se transforma en LDL, que es lipoproteína de baja densidad. Y ya por último, el colesterol bueno, ¿no? El HDL, que ya se clasifica como lipoproteína de alta densidad. Aquí os explico un poco la composición de cada una de las moléculas que son determinadas en el laboratorio y su función en el metabolismo lipídico. Voy a ir por orden, aunque en el cuadro no están ordenadas. La VLDL está compuesto por un 10% de proteínas y tiene mayor carga de lípidos, tanto de triglicéridos como de colesterol. La función del VLDL es transportar los triglicéridos sintetizados en las células hepáticas, es decir, el kilomicrón llega al hígado y ahí se transforma en VLDL y se carga de triglicéridos. Entonces las células hepáticas cede triglicéridos al VLDL y este sale al torrente sanguíneo cargado. Una dieta rica en grasa favorece la formación de VLDL por parte del hígado. Sin embargo, después de depositar parte de sus triglicéridos a los adipocitos, el VLDL entra en metabolismo, se va metabolizando y al final da lugar, pasando por IDL a LDL, perdiendo triglicéridos y ganando en colesterol. Esta es una de las formas por la que se cree que una dieta rica en grasa va a estimular la formación tanto de VLDL como de LDL. El LDL, resultado del metabolismo del VLDL, tiene menor cantidad de triglicéridos pero mayor cantidad de colesterol, es el denominado colesterol malo que todos conocemos, y ya tiene un poquito más porcentaje de proteínas, por eso de menor densidad. Van a aportar colesterol a las células del organismo que lo necesitan, pues para síntesis de hormonas, para síntesis de lípidos que forman parte de otros tejidos. Sin embargo, en condiciones anormales, el LDL es el que va a depositarse en las arterias cuando por defectos en sus receptores no es captado por los tejidos externos, a la parte del hígado, y se va a ir depositando en las arterias formando las placas de ateroma. Por eso, porque muchas personas por causas genéticas tienen defecto en estos receptores o tienen poco número de receptores. Suelen ser por factores genéticos más que por factores ambientales. Colesterol, al no poder ingresar en las células, se acumula.
Dado que no se puede eliminar el LDL porque no va a ingresar en ningún tipo de célula, va a quedarse en el torrente sanguíneo, este va a elevarse y entonces es cuando una persona con el LDL alto tiene un colesterol alto y por tanto un riesgo de ateroma y un alto riesgo de evento cardiovascular. ¿Qué alteraciones se dan en el metabolismo lipídico? Pues en función si la alteración se da en el transporte o en la acumulación, se clasifican las enfermedades en un grupo u otro. El estudio general, o sea, la clasificación general de las alteraciones de las fracciones lipídicas circulantes, de todas las que os acabo de explicar, se clasifican en hiperlipemias, hiperlipoproteinemias, si están elevadas, hipolipemias, si están disminuidas, o dislipemias, si lo que está mal es las proporciones. Luego está la clasificación de las alteraciones, o sea, el grupo de las alteraciones en los depósitos, que la voy a contar por encima porque no suele ser unos análisis que se suelen pedir al laboratorio. Dentro de las hiperlipoproteinemias tenemos el aumento de fracciones lipídicas en exceso debido a que no se utilizan o que no se eliminan y la de depósitos. Las lipoproteínas que mayor participan en las hiperlipidemias, la formación de las placas de ateroma, lo que os he dicho antes, son las moléculas de LDL, siendo un 70% del colesterol plasmático. Hay que tener en cuenta, además, en una persona que se le pide un perfil de lípidos, en que además este paciente esté sometido a unos factores que favorezcan los eventos cardiovasculares. Normalmente, cuando se pide un perfil de lípidos, también se tiene que apuntar si el paciente sufre hipertensión, obesidad, si es fumador, si realiza una actividad física y siga una dieta equilibrada. Estos factores son modificables. Factores no modificables de predisposición a padecer un evento cardiovascular son el sexo, con mayor probabilidad los hombres que las mujeres, antes de la menopausia, la edad y bueno, tener antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Ahí os pongo un cuadro de los valores estandarizados de lo que serían unas concentraciones de todas las fracciones lipídicas deseables, intermedias e indeseables. El colesterol está establecido que un colesterol en un rango bueno tiene que estar por debajo de los miligramos por decilitro, de los 200. El HDL por encima de 55, el colesterol LDL por debajo de 130 y los triglicéridos por debajo de 250. En valores son intermedios, pacientes que ni bien ni mal empiezan a tener los niveles alterados, un colesterol total entre 200 y 249 sin llegar a los 50, un HDL entre 35 y 54, un LDL entre 130 y 160 sin llegar a los 160 porque ya se consideraría indeseable, y unos triglicéridos entre 250 y 500. Y ya, un paciente que tiene una hipercolesterolemia a lo bestia que había que tratar, pacientes que tengan el colesterol por encima de 250, que el HDL esté por debajo de 35, que el LDL esté por encima de 160 y los triglicéridos por encima de 500. Bueno, las hiperlipoproteinemias pueden ser de origen primario, ya sea de origen congénito y que no sea por ninguna otra enfermedad subyacente, pero también se pueden dar secundarias a otras patologías, como puede darse en la diabetes. Las primarias, que suelen ser por causa genética, se clasifican, según los he puesto ahí, en 5 grupos, dependiendo de la fracción lipídica que se eleve en sangre. La tipo 1, que también se denomina hiperquilomicronemia familiar, es aquel paciente que presenta una elevación de los kilomicrones en su mayoría. Normalmente se elevan todos, pero mayoritariamente este grupo. La tipo 2, aquella en la que la fracción que se eleva es el LDL, se llama hipercolesterolemia primaria, porque el LDL, la fracción mayoritaria es el colesterol. La tipo 3 o la disbeta lipoproteinemia familiar, en la que la elevación que llama la atención es la del IDL. Solo cuando se sospeche de esta patología es cuando se va a determinar esta fracción, no se determina de rutina en el laboratorio un IDL.
La tipo 4 o hipertrigliceridemia familiar, cuando se da una elevación de la fracción VLDL, ya que esta molécula contiene en su mayoría triglicéridos. Y la tipo 5 o hiperlipidemia familiar combinada, en la que se dan una elevación tanto de las VLDL como de los kilomicrones. Y bueno, en este cuadro están englobados cómo se afecta en cada tipo de hiperlipoproteinemia cada una de las fracciones. En la tipo 1 el colesterol va a aparecer normal, es en la que aumentan los kilomicrones. Los triglicéridos van a aparecer muy elevados, superando los 2000 casi, y suele asociarse también con pancreatitis, debido a que no pueden ser los lípidos no pueden ser metabolizados por un fallo en el páncreas, y también se asocian con hepatomegalia. La causa de esta enfermedad suele ser una incapacidad para aclarar los kilomicrones del plasma y por eso se da la hiperlipoproteinemia. La tipo 2, al contrario que la anterior, va a aparecer un colesterol muy elevado y unos triglicéridos normales. Se da por una falta de receptores de LDL y también puede darse por una sobreproducción de ApoB o por una secreción alta de VLDL por parte del hígado. En este caso el colesterol también aparece muy elevado, por encima de los 300. En la tipo 3 va a aparecer elevado tanto el colesterol como los triglicéridos, los dos. Recuerdo que esta es en la que aparece aumentada el IDL y bueno, no suele ser muy común, es una enfermedad muy rara, al contrario que la anterior, que suele ser la que más se da. La tipo 4, que también es común, va a aparecer un colesterol normal o muy poco elevado y unos triglicéridos muy poco elevados. Suele darse por una disminución de la eliminación del VLDL, por lo que va a aparecer aumentado, o un aumento, o sea, una disminución de la eliminación o un aumento, y se aumentan, como he dicho antes, los triglicéridos y el colesterol, los dos. No de manera tan marcada como las anteriores. Y por último, la tipo 5, en la que van a estar más aumentados los triglicéridos y se da por una hiperproducción de LDL por parte del hígado. Bueno, causas secundarias que produzcan niveles altos de lípidos en sangre son, como he dicho antes, la diabetes. Debido al estado hiperglucémico que se da en sangre, se produce una hipertrigliceridemia debido a la producción excesiva de VLDL por el hígado, ya que va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres que el hígado va a liberar y va a mandar al músculo esquelético. Dado que no entra glucosa en los tejidos, se entra en un estado de liberación de ácidos grasos y por lo tanto una hiperlipoproteinemia. Suele asociarse también en estados de obesidad. Se produce una hipertrigliceridemia debido a una producción excesiva de VLDL por parte del hígado y por lo tanto se da de una manera aumentada la secreción de ácidos grasos por parte del tejido adiposo, aumentándose la síntesis tanto de triglicéridos como de colesterol. Además, en caso de la obesidad y de darse la hiperlipoproteinemia, se suele dar una resistencia periférica a la insulina. A este síndrome se le denomina síndrome X metabólico. Es muy característico de los obesos, en el que se da la combinación de diabetes, obesidad, hipertensión arterial y hiperlipemia. ¿Qué más puede causar una hiperlipoproteinemia que no sea por una causa primaria? O sea, ¿qué otras causas externas? El alcoholismo, debido al desplazamiento que el etanol produce en la oxidación de los ácidos grasos, la ruta metabólica se desplaza y se produce una mayor síntesis de ácidos grasos. Además, se estimula, además de producirse el desplazamiento del metabolismo, se estimula la síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo. Por eso los alcohólicos, siempre los crónicos, van a tener los lípidos elevados. Las enfermedades renales, sobre todo el síndrome nefrótico, se va a dar una hipercolesterolemia debido al aumento tanto de LDL como VLDL, es decir, pacientes con síndrome nefrótico van a tener estas dos fracciones elevadas casi siempre. Y luego, fármacos que van a producir la elevación de las fracciones de lípidos en sangre, los diuréticos y los bloqueadores beta aumentan el VLDL y el LDL y disminuyen el HDL
aumentando el índice de riesgo cardiovascular. Los estrógenos, pacientes con tratamientos anticonceptivos, van a sufrir un aumento de VLDL y de HDL, sobre todo de HDL, se observa en las analíticas más que del VDL, muy característico, paciente con tratamiento anticonceptivo y un HDL de 120, por ejemplo. Y los andrógenos tienen el efecto opuesto, van a disminuir el HDL y aumentar el VLDL. Y bueno, trastornos en el depósito de lípidos son más raros y no se suelen, son determinaciones bastante menos específicas, menos realizadas en el laboratorio. Una de ellas son las lipodistrofias, que son distrofias localizadas en el tejido adiposo y asociadas a distintos trastornos metabólicos que no voy a entrar ahí. Suelen ser de causa genética. Otro trastorno en el depósito de lípidos es el hígado graso, cuando su síntesis supera la capacidad de transformar, cuando el ingreso de lípidos supera la capacidad de transformar el hígado graso en VLDL, los hepatocitos se cargan de triglicéridos y no pueden, supera la entrada, supera a la capacidad de síntesis de la célula. Ejemplos muy característicos que esté de hígado graso en el alcoholismo y también en pacientes diabéticos no controlados. Y bueno, luego están las lipoidosis, que son enfermedades muy raras hereditarias de tipo metabólico que se caracterizan por un déficit de enzimas encargadas de degradación de lípidos y en las que se incluye la más común, aunque siga siendo rara, la enfermedad de Gaucher, que se debe a la deficiencia de glucocerebrosidasa beta, lo que provoca la acumulación de glucocerebrósidos. El diagnóstico de laboratorio se hace también desde anatomía patológica, viendo la presencia de células de Gaucher, que son histocitos cargados de lípidos, en médula ósea. Y en esta patología se da una elevación de la fosfatasa ácida en suero. Otras enfermedades del trastorno de depósito anormal de lípidos son la de Niemann-Pick, en la que se acumula esfingomielina. Los síntomas son deterioro psicomotor e intelectual. Por otro lado, la enfermedad de Fabry, en la que se acumula ceramidas en el sistema nervioso central, provocando dolores en las extremidades, hipertensión y problemas cardíacos. Y otra enfermedad dentro de este grupo, dentro de las más conocidas, la enfermedad de Tay-Sachs, en la que se acumulan gangliósidos en el sistema nervioso central y se da un deterioro del sistema psicomotor, ceguera y demencia. La acumulación de lípidos al final lo que provoca es una disfuncionalidad celular por estructura, tanto del tejido nervioso como de los órganos en el que se depositan los lípidos, como el hígado, y se produce un aumento de los órganos por espacio, dándose hepatomegalia. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en el análisis de laboratorio, consideraciones que hay que tener a la hora de que un paciente se vayan a medir los lípidos en sangre. El paciente tiene que llevar una dieta regular las 3 semanas anteriores del análisis, regular sin abusar de grasas, pero tampoco sin dejar de tomarlas. Debe estar por lo menos 12 horas en ayunas antes de la extracción para que los kilomicrones remanentes de la ingesta de lípidos en el día anterior puedan liberarse de la circulación, ya que tienen una vida media de 12 horas y no den falsos positivos en la analítica. Puede usarse suero o plasma. Normalmente se usa suero, nosotros nunca usamos plasma para medir los lípidos. En el caso de que se usara plasma, el anticoagulante de elección debe ser el ETA, no debe ser otro. La centrifugación debe hacerse pronto, el tubo no puede llevarse con la sangre de un lado para otro tiempo, se debe centrifugar antes de las 3 horas post extracción del tubo. Y en el caso de que sea suero, las muestras se deben conservar refrigeradas para que los resultados no se vean afectados. No debe congelarse solo en el caso de que vaya a estar mucho tiempo antes de ser analizado y lo que queramos ver es el colesterol o los triglicéridos. El LDL no suele medirse directamente en suero, sino que se calcula a partir de los niveles de colesterol total y de HDL. Este cálculo se realiza a través de la fórmula de Fierwald y consiste en restarle al colesterol total la suma de la concentración de triglicéridos en plasma, dividido entre 5,
más el colesterol HDL. Con este cálculo tendremos la concentración de LDL. ¿En qué se basa la fórmula? En que los triglicéridos se transportan por los VLDL. Entonces la relación entre los triglicéridos y la fracción de VLDL va a ser constante. El error que se comete con este cálculo es inferior al 5-10%. Solo cuando los triglicéridos estén muy elevados, por encima de 400 miligramos de decilitro, entonces no se va a poder aplicar esta fórmula y sí que va a haber que determinar la concentración de LDL directamente. Y bueno, cuando ya se ven, después de ver que un paciente tiene los lípidos elevados, hay que determinar la causa. Si el paciente no tiene patologías subyacentes que causen una hiperlipoproteinemia secundaria, habría que analizar si este paciente tiene las lipoproteínas bien para ver que la causa no sea una causa genética. Normalmente las dos lipoproteínas que se determinan por ser las que más riesgo de aterosclerosis provocan su elevación en sangre son la A1, que interviene en el 75% de la fracción del HDL, y la ApoB, que supone el 95% de la fracción proteica de las LDL y el 40% tanto de los kilomicrones como del VLDL. Y también se determina el cociente entre ApoA1 y ApoB. Se considera que un paciente tiene un riesgo de evento cardiovascular debido a aterosclerosis cuando este cociente está entre 1,1 y 1,4. En mujeres, desde 1,6 ya se considera riesgo, es un poco más alto el valor. Y igual, cuanto más desciende la relación, mayor riesgo de evento cardiovascular. Si la relación alcanza 1,1, el riesgo de evento cardiovascular se duplica. Y si disminuye de 1, el riesgo de evento cardiovascular se triplica. Aspectos prácticos a la hora de la determinación de lípidos en sangre. Los pacientes, lo mismo de antes, los pacientes deben llevar una dieta regular en 3 semanas antes de la extracción, las 12 horas de ayunos para la aclaración de kilomitrones y saber si está tomando algún medicamento. Si puede beber agua, claro. Saber si está tomando anticonceptivos orales y si están tratados con heparina, ya que van a afectar a los resultados. Ya como he dicho antes, muy común, mujeres con anticonceptivos, un HDL exageradamente alto. El consumo de alcohol está restringido los días previos a la extracción porque puede interferir en los niveles. Suero o plasma, en el caso de plasma, el tubo de tapón morado, que es el que contiene ETA. Centrifugar 3 horas, como mucho 3 horas después, nunca más tarde, y bueno, eso, conservar a 4 grados y no congelar. Las apolipoproteínas son más difíciles de analizar en los laboratorios generales, no todos los hospitales tienen la determinación de estas proteínas y ningún método es capaz por sí solo de proporcionar un perfil completo de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos, según el método, los resultados suelen variar. Por eso los niveles suelen estar estandarizados en función del laboratorio en el que se realizan las determinaciones. Si yo tengo una técnica X, yo pongo los valores en función a mi técnica. Si el hospital de Puerto Llano tiene otra técnica diferente, tendrá unos valores de referencias adaptados a esa técnica porque los valores van a variar. Si yo me hago el análisis aquí y me da unos triglicéridos de 100, a lo mejor si me los hago en Puerto Llano me van a dar unos triglicéridos diferentes porque tienen una técnica diferente. Esto es más bien a nivel nuestro, pero bueno, os lo cuento a nivel de cultura. A veces en pacientes que tienen los triglicéridos muy altos aparecen este tipo de sueros en los que están muy lipémicos. Debe ser valorado el análisis de estos sueros porque a veces los resultados no salen. También suelen dar estos sueros pacientes que no han cumplido el ayuno, han desayunado antes de venir, los lípidos están en sangre porque están absorbiendo después de la comida, están en estado postprandial y pues todos los lípidos de la ingesta aparecen en el suero. Por lo tanto, si nos aparece un suero en este estado, hay que confirmar que el paciente ha cumplido con el ayuno
Y bueno, si no estamos seguros, repetir la extracción, porque los resultados que obtengamos de este suero, obviamente, no van a ser los de los estados basales. Cuando se repite la extracción y el suero sigue siendo lipémico, para que los resultados sean mejores que analizar y no den interferencias por la turbidez que va a presentar el suero, se puede dejar en reposo para separar el sobrenadante cremoso donde van a quedar los triglicéridos y analizar el infranadante, o bien se puede realizar una extracción química de los triglicéridos para que el suero sea útil, o sea, se pueda analizar sin que se den interferencias. Normalmente los métodos enzimáticos, los métodos que están de las técnicas que están en los laboratorios, suelen estar programados y tienen correcciones en el caso de que la turbidez sea muy alta. Aún así, hay veces que no da resultados debido a la turbidez que tiene el suero, incluso cuando se le piden otros parámetros como iones y otras enzimas, no salen los resultados porque por la técnica la turbidez del suero es invariable. Bueno, ¿cómo se valoran los resultados de los pacientes que van a presentar unos lípidos altos en sangre? Saber que existen casos hereditarios y en estos casos, si se sabe de padres que tienen enfermedades de hiperlipemias genéticas, controlar a los niños desde la infancia, asegurarse de que los niños desde pequeños no empiezan a tener unos niveles altos en sangre y controlarlos. Las hiperlipidemias que pueden ser secundarias a otros factores, ya sean en pacientes diabéticos o en pacientes hipertiroideos, hay que hacer un control más exhaustivo de los niveles de lípidos en sangre porque van a tener factores que favorezcan el aumento de lípidos, de la concentración de lípidos en sangre y por lo tanto de riesgo cardiovascular. Luego saber que en pacientes que tienen factores de riesgo altos, fumadores, pacientes con hipertensión o chicas que están con tratamiento de anticonceptivos orales, también deben tener un mayor control de la concentración de lípidos en sangre. Y bueno, saber que el colesterol es el lípido, la fracción lipídica, mejor dicho, más heterogénica, especialmente la fracción LDL. Por lo tanto, el objetivo principal de un paciente que presenta las fracciones lipídicas alteradas va a ser reducir el LDL independientemente de que tenga los triglicéridos altos o el resto de fracciones alteradas. Recomendaciones por los especialistas. Bueno, los pacientes que tengan valores de colesterol, de LDL, bueno, de colesterol total, estos están reflejados según el colesterol total, de 200 y entre 200 y 250, a pesar de que no llegan a ser valores recomendables porque están por encima de 200, no se deberían tratar, sino probar con un cambio de dieta y pues vida saludable, hacer ejercicio, etc. Cuando ya el paciente presenta valores entre 250 y 300, en este caso un paciente que por primera vez viene, se le hace una analítica de control y de repente tiene estos valores, no sobrepasa los 300 pero sí los 250, habría que confirmar que esto es así de primeras no se tomaría ninguna acción, y en el caso de que se confirmara los resultados, entonces se le haría una HDL y las apolipoproteínas en el caso de que fuera necesario. Y si el paciente es un paciente que viene de una analítica previa de la anterior, de valores entre 200 y 250, y que se le ha recomendado hacer dieta y vida saludable, vuelve y le han aumentado los valores, en este caso ya se plantearía poner tratamiento farmacológico para disminuir los valores de lípidos en sangre. Y ya, por supuesto, valores por encima de 300 de colesterol total, tratamiento farmacológico directamente y si el paciente presenta, bueno, y estudiar si el paciente presenta una hipercolesterolemia endógena, no por enfermedades subyacentes. Y bueno, ya por último de esta presentación, hablaros sobre el ácido úrico. La determinación del ácido úrico en suero es una práctica, o sea, se determina la mayoría de las veces para confirmar el diagnóstico de gota.
La gota presenta unos síntomas súper claros, dolor de las articulaciones, sobre todo el dedo gordo del pie. Entonces un paciente que presenta los síntomas se le realiza un ácido úrico en sangre y si aparece elevado se le diagnostica directamente con gota y se trata. Pero también se pueden encontrar niveles de ácido úrico altos en otras patologías, sobre todo de la línea sanguínea, de la serie blanca, tanto en la leucemia como en la policitemia. Existe una enfermedad que es la hiperuricemia idiopática familiar, o sea, aumenta el ácido úrico de manera idiopática sin causa conocida y a veces se asocia con una disminución de la función renal. Pacientes con insuficiencia renal crónica van a presentar un ácido úrico elevado en sangre porque no puede eliminarlo por el riñón disfuncional. Bueno, os he puesto ahí un pequeño resumen del metabolismo de las pentosas y de cómo se produce el ácido úrico en el organismo para que lo tengáis. El aumento de ácido úrico se denomina hiperuricemia y bueno, la concentración elevada de ácido úrico, al final el ácido úrico que está en alta concentración se deposita en las articulaciones formando cristales. La formación de cristales es lo que provoca dolor en las articulaciones e inflamación y esto es lo que da el síndrome de gota. Se producen los cristales de urato monosódico y se pueden acumular tanto en articulaciones como en tendones como en tejidos circundantes, no solo tiene por qué acumularse en la articulación. La presencia en exceso de ácido úrico no quiere decir que el paciente tenga gota. Un paciente puede tener un ácido úrico de manera aislada o de manera basal, porque tiene el ácido úrico sí, pero no presenta ningún síntoma de gota ni de otra enfermedad. Y bueno, factores que favorecen el aumento de ácido úrico en sangre y por lo tanto el desarrollo de gota, los alimentos ricos en proteínas, muy característico de personas que abusan de carnes de caza o de mariscos, el desarrollar un aumento del ácido úrico en sangre y por lo tanto gota, pacientes alcohólicos también y bueno, luego ya enfermedades hereditarias, como he dicho antes. ¿Para qué se utiliza entonces el ácido úrico en las analíticas? Porque un médico va a pedir un ácido úrico a un paciente para diagnosticar una gota porque presente los síntomas claros y quiera confirmar el diagnóstico. También se utiliza para monitorizar individuos con cáncer sometidos a quimioterapia y radioterapia. La muerte celular que estos tratamientos producen en los pacientes hace que aumente la concentración de ácido úrico en sangre. Entonces, cuando una quimio va mal, sienta fatal al paciente, el ácido úrico se dispara, los médicos se plantean cambiar de tratamiento. En los trastornos congénitos que afectan al metabolismo de purinas, el ácido úrico va a aumentar. Si el médico sospecha de una patología de este tipo, va a necesitar una concentración de ácido úrico en sangre. Y luego, por último, la enfermedad crónica renal, el ácido úrico por defecto en la eliminación va a estar aumentada, en la acidosis y en la toxemia del embarazo. En estas tres patologías, por disminución de la excreción, va a haber un aumento de las concentraciones en sangre. En la orina, la medida del ácido úrico no es útil para diagnosticar ninguna de estas enfermedades, pero sí cuando los pacientes presentan cálculos renales y queremos ver qué tipo de cristal es el que está formando las piedras y para poner tratamiento y deshacer esos cristales. Cuando el paciente no echa la piedra y queremos descartar que la causa sea una hiperuricemia, pues se mide el ácido úrico en orina y se determina que la piedra es de este componente. En individuos con gota se les determina el ácido úrico en orina para prevenir que estos pacientes formen piedras a nivel renal y desarrollen cálculos. Y bueno, consideraciones prácticas para la determinación del ácido úrico en sangre. Las tiacidas pueden ocasionar aumentos de las concentraciones de ácido úrico en sangre. Pacientes con estos tratamientos pueden presentar ácido úrico elevado sin patología relacionada. La aspirina y otros salicilatos van a presentar efectos variables sobre el ácido úrico.
Si el paciente está tomando aspirina a concentraciones bajas, esto va a aumentar las concentraciones de ácido úrico en sangre. Pero, sin embargo, si las concentraciones de aspirina son altas, el efecto va a ser el contrario. El ácido úrico va a disminuir en sangre. El ayuno, la pérdida importante de peso en poco tiempo, el estrés, el ejercicio físico intenso van a aumentar las concentraciones de ácido úrico. Entonces, si yo llevo una época muy estresada y mañana me hago una analítica, puede que el ácido úrico me aparezca alto, no por ello tengo gota ni ninguna enfermedad relacionada. Entonces, tener en cuenta esos factores a la hora de interpretar los resultados. Bueno, a partir de la medida aislada de ácido úrico no se puede establecer el diagnóstico de gota, lo que acabo de decir. A veces por pérdida de peso o por degradación de tejido, por el motivo que sea, sin llegar a ser una patología, presento un nivel de ácido úrico alto, pero no por ello tengo gota. Sí se puede diagnosticar la gota en el caso de que la determinación aislada se haga en el líquido sinovial, o sea, en la articulación. Una vez que te saquen el líquido sinovial y el ácido úrico esté alto aquí, sí que se diagnostica al paciente con gota. Y bueno, algunos individuos presentan niveles elevados de ácido úrico en sangre sin presentar ningún síntoma ni ningún signo de hiperuricemia. Esto se denomina hiperuricemia asintomática y por ello, como muchas personas, por su dieta o por el estado en el que se encuentran de estrés o que están haciendo una dieta y quieren perder peso, no se recomienda hacer un cribado general de la población para detectar a los pacientes que tengan hiperuricemia. O sea, por defecto tú te haces un análisis de rutina, nunca te van a pedir un ácido úrico. No, porque si lo tienes alto de manera aislada, no va a decir nada al médico, ni va, siempre que no haya ningún síntoma de gota. Y no se pone tratamiento a una persona que tenga el ácido úrico moderadamente elevado sin causa aparente. Y bueno, os pongo los ejemplos, igual que en la presentación anterior. Aquí os he puesto, no he encontrado ninguna curva de glucosa de una embarazada anormal, o sea, de diabética. Sí, un test de O'Sullivan, pero bueno, no me parecía, me parecía más chulo poner la curva porque se ven los distintos tiempos. En la parte de arriba se ven los niveles de glucosa basal. La paciente tiene no es diabética, tiene una función normal de insulina y el nivel basal tiene la glucosa en 80. A los 60 minutos la glucosa, después de la administración de la glucosa, de la sobrecarga, la concentración es de 160, no llega a 200, por lo que se consideraría normal. Pasados los 120 minutos ya la glucosa empieza a disminuir, se ve como la insulina está haciendo su efecto y ya por último a los 180 minutos los niveles de glucosa casi vuelven a ser los niveles basales en ayunas. Abajo están los niveles por los que las concentraciones de glucosa en las que la paciente presentaría una diabetes gestacional. Siempre que se cumpliera 2 o más valores elevados de los que están puestos abajo, en las que pone glucemia basal menor de 105, menor de 190, etc., se diagnosticaría a la paciente como diabética. Esto es un pantallazo de un informe de un paciente que no ha seguido bien el control el tratamiento con insulina de su diabetes. La glucosa basal en suero está altísima, 190, y al hacerle la hemoglobina glicosilada vemos que está por encima de los rangos de normalidad. Tiene un 7,5% de hemoglobina glicosilada. Y os pongo la evolución de la gráfica porque se ve muy bien cómo en el diagnóstico del paciente de diabetes que presentaba niveles basales de glucosa altas, todavía la hemoglobina glicosilada estaba normal porque no había pasado tiempo suficiente como para que la hemoglobina le hubiese dado tiempo a glicosilarse y estuviese elevada. Luego el paciente deja de tomar bien el tratamiento, deja de pincharse la insulina de manera regular y la glucosa basal empieza a subir. Entonces la primera determinación en la que el paciente tiene la glucosa basal elevada todavía no tiene una hemoglobina glicosilada alta, sigue estando en rango de normalidad. Y ya es en la última determinación en la que el paciente viene a urgencias, creo que era porque venía a urgencias,
el paciente presentaba una glucemia basal muy elevada y ya aquí, al hacerle la hemoglobina glicosilada, sí que se ve, es la primera vez que se ve que el paciente lleva 2 meses o el tiempo X sin cumplir el tratamiento. Pero nunca, al principio del incumplimiento del tratamiento, la hemoglobina va a reflejar esto, siempre a meses posterior del incumplimiento. Y por último, un ejemplo de hiperproteinemia. Para mí, estos análisis son los más aburridos, por así decir, porque no tiene chicha, o sea, el colesterol alto, el LDL alto y el HDL bajo. El cálculo del índice de riesgo, que como veis aquí está muy elevado, porque a pesar de que el colesterol total no está alto, porque 180 no es alto, al presentar unos triglicéridos en suero muy elevados, el índice de riesgo aumenta. Y sobre todo el HDL, pacientes en los que el HDL es muy bajo, aunque el colesterol total en suero no sea excesivamente alto, el índice de riesgo aumenta muchísimo. El HDL influye mucho en el cálculo del índice.